Acá hay un representante del Estado, que es ingeniera agrónoma y que parte del Ministerio de la Industria, y quiero saber qué hace el Ministerio en este tema. Nos va a hablar la ingeniera Nimo Mercedes sobre políticas públicas para enfrentar la epidemia. Creo que es una buena oportunidad de tener a alguien del Estado, porque en general trabajamos sociedad y Estado bastante separados, aunque en Fundación tratamos de acercarnos. Así que ojalá esto sea un puntapié para el año que viene, poder trabajar en conjunto Fundación Coreográfica Argentina y el Estado. Adelante. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento un poquito un sapo de otro pozo, siendo ingeniera agrónoma y rodeada de médicos. Pero bueno, voy a tratar en la medida de las posibilidades de contarles un poquito y compartir qué es lo que estamos haciendo desde el Estado. Y bueno, me dio pie varias de las presentaciones anteriores donde no voy a ahondar en las causas del sobrepeso y la obesidad, sino sobre cuáles son las acciones que estamos llevando adelante. Y también teniendo en cuenta que nuestra forma de trabajo es la articulación público-privada. No es casualidad que esté acá, sino que también con el doctor nos hemos encontrado en otros espacios de debate y de análisis público-privado para encontrar algunas soluciones a un problema que es muy complejo y que tiene múltiples causas de origen. Esto, si bien yo los escucho y los entiendo y comparto parte de lo que dicen respecto del origen de los alimentos y que la alimentación es una de las causas de la obesidad y el sobrepeso, también no podemos dejar de darnos cuenta y de entender que los países viven de los sectores productivos y que la Argentina en particular vive de la producción de alimentos. Es el sector más dinámico, más importante de la economía argentina. Esto no significa que no tengamos que producir mejor y que no tengamos que producir alimentos que generen un beneficio para la salud. Pero no quiero dejar de mencionarlo porque para nosotros es la fuente de ingreso y la fuente de desarrollo y la fuente de generación de más equidad y de arraigo en nuestro país. Por otro lado también, dentro de estos cambios de paradigma que se dan en el mundo, también empezamos a mirar la producción de alimentos vinculada con dos aspectos: la salud, o sea, no solo el económico, sino también la salud y el cuidado del medio ambiente. Todo lo que está ocurriendo en el mundo vinculado con el cambio climático, gran parte de la solución se puede dar a partir de la producción de alimentos, con prácticas sustentables, con un cuidado adicional que hemos perdido en muchas décadas y que ahora estamos tratando de volver a implementar. Claramente nuestro foco está puesto en la seguridad alimentaria, y cuando hablamos de seguridad alimentaria no solamente estamos hablando del acceso al alimento, que era como en la definición tradicional que tenía la FAO y la Organización Mundial de la Salud, sino que ahora hablamos, además del acceso, del tipo de alimento al que vamos a llevar a la mesa, sobre todo para aquellos que menos tienen. Claramente, uno de los resultados de la encuesta de la ENIS del año 2013 muestra que el sobrepeso y la obesidad está más orientado a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, a aquellas personas y provincias y zonas más pobres. Si bien también la gente de mayores ingresos tiene sobrepeso y obesidad, la mayor incidencia está en otro tipo de población. Y por eso la seguridad alimentaria está poniendo el foco, no solo en el acceso, sino también en el tipo de alimento, en las propiedades nutricionales, en los aportes de nutrientes que hace a la población. ¿Cómo es nuestra forma de trabajo? Básicamente es las construcciones público-privadas. Nosotros no entendemos la política pública sin hablar y dialogar con el sector privado. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en la historia de nuestro país que generamos políticas y que después, políticas, normas, leyes, después no se pueden aplicar, no reflejan la realidad, no se discutieron, se tomaron a veces las decisiones demasiado rápido. Entonces, parte del eje del trabajo nuestro tiene que ver con esta articulación y con este diálogo permanente para entender la realidad y para tratar de adecuar las políticas públicas y que se transformen en políticas de Estado, o sea, que trasciendan el color político de quien está a cargo de un organismo. Mi área en particular tiene varias responsabilidades. Una de ellas está vinculada con la seguridad alimentaria en varios ejes. Mi área es una de las responsables de la generación de los marcos regulatorios de alimento en Argentina y el Mercosur, junto con el Ministerio, bueno, ahora Secretaría de Gobierno de Salud y la Secretaría de Comercio de la Nación. Somos los tres organismos públicos que tenemos esa enorme responsabilidad de adecuar los marcos regulatorios a la realidad productiva y también a la realidad de la salud, porque cada vez más estamos discutiendo dentro de los marcos regulatorios políticas que tienen que ver con la reducción de nutrientes críticos, principalmente el caso del sodio, de las grasas trans
y ahora próximamente vamos a empezar a discutir la reducción de azúcar en distintos grupos de alimentos. También hemos empezado a implementar y a tratar de motivar a la industria elaboradora de alimentos a trabajar con un concepto distinto, que es el concepto de alimento sostenible. Ustedes todos saben, porque ha salido en todos los medios, Argentina ha asumido por primera vez en la historia la presidencia del G20, y el eslogan del G20 es por un futuro alimentario sostenible. Mucho tiene que ver, o sea, esta discusión que estamos teniendo aquí en la Argentina vinculada con las enfermedades crónicas no transmisibles se está dando en todos los países del G20, porque la preocupación es universal. Entonces, no es que hay una solución mágica que ya un país lo resolvió, sino que en cada uno de estos lugares estamos discutiendo lo mismo que se está discutiendo acá. ¿Cuál es la mejor política? ¿Cuál es el mejor camino? Si son los impuestos, si es el rotulado, si es un cambio o un modo de vida. Bueno, son las mismas discusiones que estamos teniendo a nivel global. Cuando hablamos de alimentos sostenibles, estamos hablando de 4 ejes. O sea, vuelvo a decir lo que dije al inicio. No es solo el alimento en sí mismo, sino también lo que implica. Y hay algo que no debemos dejar de olvidarnos, que los alimentos forman parte de nuestra vida cotidiana y también hacen al deleite. Esto no significa que tengamos que abusar, pero no nos olvidemos de eso, porque después empezamos con dietas estrictas y un montón de cuestiones que no perduran en el tiempo porque no tenemos la capacidad de poder mantenerlas. Entonces tenemos que pensar en esquemas como estos. Por lo menos eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Qué es lo que hacemos con la industria? Que en el fondo tiene mucho que ver con lo que ofrece a la población y con algunas de las causas de las enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso y obesidad. Estamos trabajando en los cambios de perfiles nutricionales, en algunos casos de manera voluntaria con la industria, para después pasar a un marco regulatorio o una ley, como hemos hecho en el caso del sodio. En el caso del sodio, la reducción de sodio en alimentos, en distintos grupos de alimentos, se inició en el año 2011 con un trabajo, un acuerdo entre el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Salud y la industria elaboradora. Y esto después fue progresivo en el tiempo, porque no nos tenemos que olvidar, a veces nosotros pensamos solo en las grandes industrias, pero en la Argentina hay 15.000 empresas de alimentos, de las cuales solamente 50 u 80 son grandes, todas las demás son pequeñas y medianas empresas que están distribuidas en todo el país. No todos tienen la capacidad ni la posibilidad de financiar tecnología, de hacer cambios importantes en su estructura productiva, sino que llevan tiempo. Entonces empezamos de manera progresiva hasta que en el año 2013 el Congreso de la Nación, con el apoyo de las tres patas que trabajaron de manera voluntaria, se aprobó la Ley de Reducción de Sodio en Alimentos Procesados. Y a partir de ese momento, desde el ámbito donde estoy, hemos empezado a incorporar en nuestro Código Alimentario argentino los distintos límites que tienen que tener los alimentos de contenido de sodio en los distintos grupos. En productos cárnicos, en productos chacinados, en lácteos. Bueno, vamos avanzando progresivamente en cada uno de los grupos que tienen mayor riesgo por el contenido que tienen actualmente. Y así con otro tipo de tipos de alimentos. Estamos trabajando mucho con lo que son los probióticos, con los alimentos funcionales, con normas que establecen cuáles son las condiciones y características que tienen que cumplir las empresas para poder ser reconocido un probiótico. Y así con las distintas alternativas que puedan permitir una oferta mayor de alimentos acordes a las necesidades actuales. Nuestra área es un área de educación también. Nosotros permanentemente estamos dictando charlas en colegios, con los productores, con las industrias, con otros organismos del Estado, con las provincias. O sea, estamos todo el tiempo generando información respecto de conductas más saludables, de nuestros hábitos de vida. Estamos formando docentes, porque el problema en las escuelas no es solamente con los niños o con los comedores, sino con los docentes. Los docentes les falta información, les falta conocimiento, no pueden transmitir a los niños si no tienen el conocimiento de base. Hemos armado esquemas de cursos de formación para docentes, sobre todo en las escuelas del interior, y no saben la demanda que tenemos de este tipo de información. O sea, falta mucho por hacer en la Argentina. Por otro lado, también nosotros estamos promoviendo, no sé si ustedes lo saben, pero en la Argentina se pierden y desperdician 16 millones de toneladas de alimentos. O sea, en un país donde tenemos un 30% de pobreza, la verdad que es una vergüenza que nos pasen estas cosas.
Pero bueno, esto también tiene que ver con una política pública, con acompañar a los productores a que produzcan mejor. Si se produce mejor, el precio seguramente va a ser un precio más razonable y accesible. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo los costos. Bueno, esto también es parte de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo específicamente vinculado con sobrepeso y obesidad? Bueno, por un lado estamos con una campaña de promoción de consumo consuma más frutas y verduras, con ese concepto y con ese eslogan. En estos momentos, por ejemplo, estamos en el Obelisco con una actividad muy importante, haciendo toda una campaña de promoción para que la gente conozca las frutas y las verduras de estación, que conozca cómo puede cocinar. Tenemos clases de cocina, o sea, si pasan por el Obelisco hoy o mañana, van a ver nuestro tráiler, van a ver a los productores, van a ver las clases de cocina. O sea, cosas como esta tenemos que hacerlas todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hace solo el Estado, lo hace el sector privado también. Porque nosotros entendemos que si cambiamos un hábito o un estilo de vida y si cambiamos y mejoramos el consumo de frutas y hortalizas, también estamos ayudando a los productores. O sea, nuestra mirada tiene la mirada de los dos extremos de la cadena. Por otro lado, también tenemos que asegurar la inocuidad y la calidad de los productos que estamos ofreciendo, de los alimentos que ofrecemos a la gente. Entonces, también dentro de nuestro marco regulatorio, de nuestro Código Alimentario Argentino, estamos promoviendo lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, que son todos los procesos que tienen que cumplir los productores para que la fruta y la hortaliza que llega a nuestras casas esté en condiciones. Porque también sabemos que el Estado a veces tiene falencias en cuanto a controles y a los productores les falta información. Lo que les decía antes respecto de los docentes, nosotros tenemos un programa que se llama Escuela Agro, que es un programa que está trabajando con todas las escuelas agrotécnicas del país y estamos formando a los docentes en lo que se viene, en los cambios, en las tendencias de consumo, en cómo tenemos que formar a los niños que van a estar en los distintos rincones del país ayudando a un productor o formando parte de una región en donde tenemos que producir alimentos de mejor calidad. Bueno, eso es parte también de las políticas públicas que estamos llevando adelante. Y la otra, que me parece que es la más importante de todas, que es que lo está coordinando la Secretaría de Gobierno de Salud. Estamos trabajando 4 áreas del Estado. Una somos nosotros, porque en definitiva son los productores de alimentos los que van a tener que generar la oferta de productos que llegue a la población. Estamos desarrollando el Programa Interministerial de Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil. Estamos armándolo, estamos delineándolo con varios de 5 ejes centrales que tienen mucho que ver con las presentaciones anteriores. Se habla de una buena promoción de la salud, de sensibilizar a la sociedad, de mejorar la calidad nutricional, sobre todo en las escuelas, comedores escolares, y también se habla de los perfiles nutricionales y ahí entra en juego el tema del rotulado. En Argentina no tenemos rotulado frontal, estamos discutiendo cuál va a ser el mejor esquema de rotulado frontal que tengamos, porque si bien está de moda el modelo chileno, también ya se ha demostrado que después de 3 años, el primer año tuvo una baja de ventas muy importante en los productos, pero al tercer año ya la gente volvió a consumir lo mismo, porque el etiquetado es un instrumento más. El etiquetado tiene que informar, por lo menos esa es nuestra mirada, tiene que informar de manera sencilla y clara cuál es la mejor opción en función de mis necesidades para poder comprar un producto. Pero un etiquetado tiene que formar parte de una política integral mucho más amplia y es lo que estamos tratando de hacer. Por otro lado, también estamos generando, una de las discusiones que hay es que los alimentos saludables son más caros, por lo menos eso es lo que nos dice la gente y a veces tiene razón. Incluso las frutas y hortalizas. Entonces estamos generando distintos mecanismos de mercados de cercanía para que la gente pueda comprar frutas y hortalizas directamente desde los productores a un precio que baja hasta un 30% respecto al precio de mercado. Y así estamos también promoviendo distintos esquemas de distintos tipos de alimentos como para poder diversificar la dieta un poco más, porque la verdad que nuestra dieta es bastante mala. Y en frutas estamos solamente en 200 gramos contra los 500 o 700 que deberíamos consumir. Y para ir terminando, es decirles que dentro de lo que hace algunas de las políticas de incentivo que mencionaban antes, en Argentina las bebidas gaseosas tienen impuestos internos, tal vez no son lo suficientemente altos para algunos, pero digo, también es importante que lo sepamos, las bebidas tienen impuestos internos. De hecho, del precio que pagamos cada uno de nosotros de un alimento en la góndola de un supermercado, el 40% son impuestos. O
sea, la presión impositiva de la Argentina es una de las más altas del mundo. Con lo cual digo, no sé si por ahí pasa un esquema de incentivo o desincentivo a determinados tipos de alimentos. Sí creo que hay otras políticas públicas donde también cada uno de nosotros en nuestro hogar debemos hacer una tarea. Bueno, y estamos trabajando en el ámbito del Mercosur en el esquema de rotulado frontal, que todavía no sabemos cuál va a ser, porque hay una discusión muy importante de cuál es el que más se adecúa a la realidad regional, pero bueno, estamos avanzando en eso y seguramente para el año que viene ya tendremos un nuevo marco regulatorio de rotulado. Y por último, para concluir, es decirles que todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles es una responsabilidad absolutamente de todos. Esto no lo resuelve ni el Estado, ni el sector privado, ni un médico de manera individual, sino que este es un proceso que va a llevar muchísimos años revertir. Ahora se está lanzando la nueva ENIS, la nueva encuesta de factores de riesgo, y el año que viene vamos a tener los resultados que seguramente no van a ser buenos, seguramente, lamentablemente, pero bueno, creo que hay muchísima tarea para hacer y bueno, creo que hay disposición de parte de todos los actores porque el problema lo entendemos y lo compartimos y tenemos que avanzar todos juntos para resolver esta situación en la Argentina. Muchas gracias.